Yo, Ok, ¿dónde quedaron de la parte del video? ¿Qué fue lo último que recuerdan de la explicación? Profe, pues ahí ya lo estaba poniendo pues, en la máquina, en la mecánica que usted dice, que le da vueltas casi circularmente. Pues ahí alcancé a mirar yo y se fue la señal. Ok. No sé los demás. Listo, entonces después de tener esos pesos, tener los pesos de los tamices, armarlos, colocar el peso seco lavado en el tamiz 200, pues empieza el proceso. Ustedes ya saben que el proceso está de forma circular, ¿sí? Durante 10 minutos y se obtienen, digamos, los pesos o el material correspondiente a cada uno de los tamices, ¿sí? Y necesitamos esa información, es decir, dentro de los datos obligatoriamente que vamos a tener precisamente la granulometría, son pesos de ese material de suelo. Alguien me está solicitando por ahí de nuevo el código de Edmodo. Ya se los paso de nuevo si hay alguien que no ha podido ingresar. Listo, ahí está el código. Bien, entonces, entendiendo ya más o menos cómo fue ese proceso, cómo se llega allí, entonces, aquí vamos a hacer una pequeña referencia como para ver hacia dónde es que tenemos que llegar con esa información de lo que obtenemos al realizar el tamizado. Ojo, el tamizado, nosotros lo que obtenemos son algo que se va a denominar
peso retenido. Peso retenido. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que quedó dentro de cada tamiz, es decir, lo retuvo la malla, ¿sí? La malla que nosotros estamos utilizando para cada tamiz. Nosotros de las mallas siempre vamos a tener las aberturas. Ojo, aquí están prácticamente todas, aunque dentro de algún ejercicio que vamos a desarrollar, que también tiene toda esta numeración, de pronto tiene algún numerito por ahí variante. Con cualquiera de esos lo pueden trabajar, no hay ningún problema. Noten, y de nuevo lo que les decía, por lo menos los que son los tamices que tienen que ver con pulgadas, si es del caso de que por alguna razón no llegan a tener la tabla, obviamente aquí a ustedes no les va a pasar eso porque para el momento del parcial pues ustedes tendrán acceso a internet y demás, o sea que en el peor de los casos, por muy dejados y quedados que estén, podrán buscarla por ahí. Pero supongamos que fuese presencial y es donde tienen obligatoriamente que llevar las tablas. Si no la tuviesen, por lo menos todo lo que sean pulgadas, ustedes sí pueden sacar la relación para llevarlo a milímetros. Y sería ese dato. Pero todos los que son numéricos, y miren, aquí tenemos número 4, que ya sabemos que es el que nos divide hacia arriba, gravas, y hacia abajo, antes del tamiz 200, arenas. Tenemos un número 8, un número 10, número 20, número 40, número 60, número 100, número 200, incluso por ahí también hay un número 80. Depende de las condiciones de todos los tamices que podamos tener allí a la mano, ¿sí? Básicos y que son fundamentales para nuestros trabajos, por lo menos lo que son el tamiz número 4, el tamiz número 10, el tamiz número 40, el tamiz número 200 fijo, ¿sí? Son como esos que mínimo, no importa el ensayo de granulometría que esté desarrollando por tamizado, para el material que sea, mínimo esos tamices deben estar incluidos dentro de, digamos, la torre que se arma. ¿Qué pasa con esto? Que estos datos, pues son datos que ustedes van a tener, porque ustedes siempre, para realizar cualquier ensayo de tamizado por privado, ustedes siempre van a saber, pues, con cuáles tamices se están trabajando. Si saben los tamices, saben su abertura. Este es un dato de entrada, ¿sí? Si ustedes saben los tamices, y siempre hay que saberlos, sabrán o determinarán, según sus tablas, a qué abertura en milímetros se está haciendo referencia. Entonces, prácticamente esto es un dato de entrada. Ahora bien, hay muchos ejemplos, y aquí de una vez se los digo, ustedes podrán encontrar muchas formas de las tablas que tengan que ver con granulometría. Que si se ponen a hacerla por las tablas más largas, sí, claro que sí, no hay ningún problema. Si está bien hecho, tiene que llegar a la misma respuesta. Cuando les empiece a desarrollar el ejercicio de ejemplo, o los ejercicios de ejemplo que hagamos con esto, el método que yo les voy a enseñar, y así va a ser absolutamente para cualquier tema, ya sea en esta o en cualquier asignatura, si nos volvemos a ver, todo lo que yo les voy a enseñar es la manera más fácil y más rápida de obtener los resultados que necesitamos para continuar con el análisis, ¿sí? Entonces, una vez más, yo les voy a enseñar, digamos, la tabla más fácil para esto que necesitamos aprender en materia de mecánica de suelos. Hay otras, claro que sí. Todas deben llegar de todos modos a lo mismo. Es decir, ustedes pueden llegar, digamos, supongamos que estamos en el campus en Pamplona. A Pamplona se puede llegar por muchas partes. Ustedes, si quieren, se puede ir hasta La Guajira, bajar al Amazonas y llegar a Pamplona. O llegar directamente allí, ¿sí? Cada quien se complica la vida según como quiere. Yo les explico la manera más fácil y sencilla. ¿Que todas llegan siempre a las mismas respuestas si están correctas? Claro que sí. Entonces, más o menos, sin ser esta específicamente la tabla que les voy a enseñar,
más o menos como para que entiendan. Nosotros siempre vamos a tener una numeración de mallas, es decir, vamos a conocer los tamices. Si sabemos los tamices, obligatoriamente sabremos la abertura de los tamices, porque eso ya está determinado. Del ensayo de laboratorio, de eso que hicimos, después de haber hecho el cuarteo, haber quitado la parte orgánica, haber hecho el lavado en el tamiz 200, haber puesto a secar de nuevo, haber ubicado las mallas, haberlas pesado una a una, haber armado la torre en orden de mayor a menor, terminando en el fondo y justo antes de esta, la del tamiz 200, colocar el material seco lavado en el tamiz 200 y haber generado el tamizado, después empezar a quitar con cuidado cada uno de ellos, los pesos esos que vimos que se tomaban, específicamente es lo que hace referencia al peso retenido. Es decir, a ese material, cuánto pesa el que quedó en determinado tamiz. Ok, aún no vamos a hacer referencia mucho a esto. Después de realizar un poco de cálculos, quiere decir de que nosotros a lo que vamos a llegar, y ojo, esta última columna para nosotros es fundamental en el resto que tiene que ver con temática respecto de clasificación de suelos. Esta tablita, ese sí es un título normal que se denomina así, porcentaje que pasa. Porcentaje que pasa. Entonces, entendamos, en nuestro cribado o tamizado, nosotros determinamos, es decir, al desarrollar el laboratorio, determinamos pesos retenidos y calculamos, después de desarrollar la tabla, calculamos el porcentaje que pasa. ¿Sí? En el laboratorio determinamos pesos retenidos y después ya no hay que estar en el laboratorio, eso ya lo puede hacer cada quien en su casita. Se puede, por intermedio de la tabla de cálculo, determinar, ¿sí? Calcular lo que es el porcentaje que pasa. Vamos a escribirlo por ahí. Eso es lo que obtenemos del ensayo de laboratorio, pesos retenidos. Por eso hay que pesar.
Muchachos, yo de pronto esto no les los dije, pero con esta cuestión así de estar en clase por medio de tecnología, muchos optan por no llevar cuaderno. Y yo les aconsejo de verdad que si ustedes escriben, más fácil se le graban las cosas que simplemente saber que están ahí metidas en el computador y después no saben ni siquiera dónde buscarlas. Entonces, por favor, cuando estemos, si Dios quiere, mañana realizando el ejercicio de cálculo de esa tablita para determinar lo que es calcular lo que es el porcentaje que pasa, ¿sí? Realícenlo de verdad, háganlo a manito, ¿sí? Eso obviamente se puede hacer en una hoja de cálculo sin ningún problema, pero si ustedes no lo hacen de esa forma, seguro que ustedes después no van a entender. Y yo ya les había dicho que específicamente eso, o sea, meter datos por acá y que una hoja de unidad de cálculo me genere los resultados, eso no es ser ingeniero civil. La cuestión es interpretar si eso que primero que estamos metiendo tiene lógica. Y segundo, que eso que estemos obteniendo al final nos sirve de algo. Pero sobre todo, de que si por alguna razón hay que hacer el trabajo es devolvernos, es decir, no necesariamente yo les puedo dar simplemente para que cojan y desarrollen eso en el orden, sino que de pronto tienen eso y a mí me da por preguntarles, ala, ¿y cómo obtendríamos este resultado si conocen esta parte de la tabla? Si ustedes analizan y la han desarrollado, ustedes esa vaina la pueden calcular al derecho y al revés. Cosas diferentes que simplemente se acostumbren a generar lo que es la hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, ustedes son los que tienen que aprender a desarrollarla. La hoja de cálculo es simplemente una herramienta en su momento para agilizar en el cálculo de determinados resultados. Entonces, lo que son los pesos retenidos, ya vimos, es lo que nos queda después del ensayo de laboratorio y determinamos cuánto es ese peso. Solo esto es material de suelo, ¿sí? Y después, no importa la tabla, si es más larga, si es más cortica, lo que sí es que la última columna es la que vamos a calcular a partir de esos datos. ¿Y qué es? Para poder obtener lo que es el porcentaje que pasa. O si es el caso, como para que entiendan. Este dato de peso retenido es lo que nosotros logramos obtener del laboratorio. Y después, generando los cálculos por el método, por el mismo procedimiento, obtenemos o determinamos el porcentaje que pasa. Ya vamos a ver varias cosas para las cuales nos sirve esa información específicamente. Yo les había dicho que en muchos de los temas que vamos a trabajar, lo que tiene que ver con la parte de gráfica es fundamental. De ello, esto específicamente tiene algo que se denomina curva granulométrica. Es decir, con algunos de los datos que tenemos aquí y resultados que podemos calcular, es que nosotros podemos eventualmente generar algún gráfico. Este gráfico, y ojo, de nuevo se los voy a explicar muy sencillo, muy fácil, es simplemente unión de puntos. Vamos a ir parte por parte, qué es lo que hay aquí. Vamos a analizar eso. Si a ustedes les dicen, digamos, ven una hojita de un gráfico como estos, ¿qué se imaginan? Que allí, ¿qué tiene de raro esto respecto de cualquier cuadrícula? Según lo que ustedes han desarrollado hasta el momento de cálculos y demás. Si ven una distribución de líneas como esta, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron o qué? Distribución longitudinal. No, pues, profe, es como para tomar más
¿cómo es que se llama esto? O sea, para tomar más bien la referencia, o mejor dicho, marcar más bien el punto, pues las verticales que miro yo. Y obviamente esas rojitas, pues, pues se refieren a cierto tamizado entre cierto número. Por ejemplo, el tamizado número 4 y el tamizado número 200. Quiere decir que lo que hay entre ese estrecho es arena, creo, sí. Sí, eso es correcto, pero sobre todo, Ajá. esto, a diferencia de cualquier hoja cuadriculada que ustedes hayan manejado, estas casillas no son en la misma proporción, ¿sí? Cuando no son así en la misma proporción, y ustedes ven como esto que va como de grande a más pequeñito, generando celditas, ¿sí? Casillas que van de grande a más pequeñito, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto a lo que hace referencia normalmente es a una hoja donde se ha realizado una distribución logarítmica o semilogarítmica, ¿sí? Para el caso de esta es semilogarítmica. Entonces, estas líneas, normalmente ustedes cuando logran ir a una papelería y adquirir un papel semilogarítmico, que así lo pueden adquirir, lo pueden solicitar, estas líneas realmente están de mayor a menor, de izquierda a derecha. Simplemente para nosotros, aunque no lo crean, que parece magia, solamente con darle la vuelta a nosotros ya nos sirve para cómo lo vamos a utilizar en materia de mecánica de suelos. Uy, que cómo así, que no, que en la vereda, en la colina, allá en la punta de la montaña donde estoy viendo, no, por acá no, nunca va a llegar un papel semilogarítmico. Ah, pues bueno, gracias a Dios, ahí en el Edmodo, dentro de la biblioteca, pues los que ya la habrán explorado se habrán dado cuenta, ahí tienen específicamente una hoja de esas, ¿sí? Adicional de eso, pues ustedes por su cuenta en Excel, ustedes pueden generar ese tipo de, digamos, de distribución. Pero ahí específicamente en el Edmodo la tienen para bajarla sin ningún problema y pues después la pueden utilizar, digamos, rayando sobre ella. La pueden imprimir perfectamente. De hecho, que les va a tocar, porque esto es una de las cosas que fijo siempre pregunto, por lo menos en el primer corte. Seguro que habrán tenido que realizar algún dibujo, algún gráfico de curva granulométrica. Bien, entonces ya partimos de ese hecho. No es una cuadrícula normal, es una cuadrícula para el caso semilogarítmica. ¿Por qué se utiliza semilogarítmica? Porque resulta y acontece que los tamaños que nosotros trabajamos aquí son muy pequeños, son en milímetros. Miremos bien, todos estos tamaños que hemos referenciado respecto de las aberturas de los tamices son en milímetros, es decir, son tamaños muy pequeñitos. Siempre que uno requiera graficar algo de tamaños muy pequeños, muy seguramente hará uso del papel semilogarítmico o logarítmico. Ok. ¿Qué pasa con esta gráfica? Primero, a diferencia de las normales, que siempre aumentan de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, hagan de cuenta que parte de cero y hacia la derecha hasta el infinito. En materia de mecánica de suelos para la curva granulométrica va a ser al contrario. Viene de derecha a izquierda. Es decir, que para el caso, nosotros lo que vamos a tener por algún lado es que va a ir precisamente creciendo de esa forma. Por ejemplo, aquí tenemos 0.01, aquí es 0.1, aquí es 1, aquí es 10, aquí es 100. ¿Sí? Va aumentando de derecha a izquierda. Cosas que les voy a decir en este momento respecto de esta gráfica son, digamos, conceptos que ustedes tienen que tener muy claros de aquí en adelante. Por ejemplo, si hasta el momento que llegaron a este curso, no sé cómo, estudiando ya ingeniería civil en forma, mejor dicho, estando ya más allá que acá de obtener el título, y si todavía ustedes no tienen idea o no
asimila muy bien el concepto de lo que es la abscisa y lo que es la ordenada, aquí de pronto se van a enredar un poquito. Pero para el caso, se los voy a repasar. O sea, no sé ni por qué voy a gastar tiempo en esto, pero se los voy a decir. No sé, ni me gusta perder tiempo así. Entonces, lo que es abscisa siempre va a ser la parte horizontal. Siempre, siempre que ustedes les hablen de abscisado, y ojo, este término, muy seguramente ustedes ya en topografía lo tuvieron que haber trabajado, aunque en otras más asignaturas definitivamente, pero nosotros en ingeniería civil, en lo que parte desde topografía, cuando estén en diseño geométrico de vías, por lo menos ustedes van a tener, digamos, referencias a que van a hablar de abscisados, es decir, de una referencia horizontal. Entonces, esta es la abscisa. La abscisa siempre, para el caso de la curva granulométrica, ¿sí?, será lo que tiene que ver con la abertura abertura o diámetros de los tamices, ¿sí? ¿Sí? Eso es, tal cual. En milímetros. Pero ¿qué es importantísimo acá? Que resulta y acontece que esta es la parte semilogarítmica. Escala semilogarítmica. Esta escala, lo que tiene que ver con la abscisa, es en escala semilogarítmica. ¿Y qué ocurre acá? Que nosotros vamos a manejar dos escalas diferentes en este gráfico de curva granulométrica. En este caso, por el lado de la abscisa, que es lo que tiene que ver con la abertura o diámetros en milímetros, será en escala semilogarítmica. Ok. ¿Alguien recuerda cómo se denomina en un gráfico la parte vertical? Pues ordenada, ¿no? ¿Cómo? Ordenada, el eje Y. La ordenada. Intenten de todos modos nunca no acostumbrarse tampoco a siempre hacer la referencia de eje X y Y, porque de pronto hasta el momento, en los cursos que han trabajado, todo ha sido en dos dimensiones.
Pero les aseguro que, por ejemplo, en la línea de estructuras, ustedes van a trabajar, a empezar a trabajar, y muy seguramente desde estática, desde analítica, en 3 dimensiones. Y perfectamente los nombrecitos de los ejes pueden ser diferentes. En ese caso, y normalmente es así, en materia de estructuras, lo que es el eje vertical, es decir, la ordenada, casi siempre es el eje Z. ¿Sí? Entonces, no hagan o acostúmbrense a no hacer la referencia directa a X y Y. ¿Sí? Usted le puede denominar como sea. Lo que sí es que la parte horizontal es la abscisa, la parte vertical es la ordenada. No importa con las létricas que usted esté denominando. ¿Listo? Entonces, esta en la parte vertical se denomina es ordenada. Esto es un simple repaso. Obviamente ustedes esto lo dominan a la perfección. Estos conceptos básicos de abscisa y ordenada. Pero bueno, ahí los repasamos. Ok, y así como ahorita lo miramos, de que en la parte de la abscisa habla de cierta cosa, hace referencia a la abertura o diámetros en milímetros y que es en escala semilogarítmica, vamos a ver a qué hace referencia lo que es la parte de la ordenada, es decir, la otra escala que vamos a estar manejando aquí. Y para el caso, aquí vamos a estar haciendo referencia es a lo que se denomina porcentaje que pasa. Así, porcentaje que pasa. Y la escala es escala aritmética. Vamos a darle otro colorcito por acá para diferenciarla de la otra.
Ok, entonces volvamos a mirar de nuevo, a entender de nuevo este gráfico. Por la parte de la abscisa, para una curva granulométrica, vamos a manejar dos tipos de escalas. Esos dos tipos de escalas va a ser, por un lado, una escala semilogarítmica y por otro lado, una escala aritmética. En la parte que corresponde a la abscisa, es decir, en la parte horizontal, que nunca se les olvide, habla de lo que tiene que ver con el tamaño en milímetros, es decir, abertura o diámetros en milímetros. ¿Diámetros de qué? Del material del suelo, según los tamices que haya pasado. Esa parte está en escala semilogarítmica y crece de derecha a izquierda, ¿sí? Aumenta de derecha a izquierda. Y en la parte vertical, es decir, en la ordenada, lo que vamos a tener por ese lado es la otra escala. ¿Cuál escala? Escala aritmética. Y aquí lo que vamos a encontrar es el porcentaje que pasa. ¿Qué es eso? Pues miremos aquí en los datos que teníamos originalmente. Las aberturas o tamaños, ¿sí? Esto nosotros ya sabemos que es un dato que vamos a tener si sabemos cuáles son los tamices que vamos a utilizar y siempre sabemos cuáles tamices vamos a utilizar o hemos utilizado en el ensayo de laboratorio, siempre. Entonces, este es un dato de entrada, ¿sí? Porcentaje que pasa. Se supone que es a lo que debemos llegar generando los cálculos con la tablita larga o corta, según sea el caso. Es decir, lo que se calcula a partir de los resultados o datos obtenidos en el laboratorio. Entonces, esto, porcentaje que pasa, es lo que hace referencia ya a la parte de la ordenada. Y esto que tenemos por aquí en las aberturas es lo que hace referencia ya en el gráfico a la parte de la abscisa. Vamos a escribirlo ahí. Por favor, muchachos, para mañana, échenle un repasito a eso que vimos hoy para entender de qué vamos a empezar a trabajar mañana. Y por favor, si pueden, tengan impresa o al menos la tengan ahí la hojita esa para realizar la curva granulométrica. Mañana vamos a desarrollar un ejercicio donde vamos a mirar todas estas cuestiones que tienen que ver con este tema. ¿Entendido? Aquí ya pues prácticamente nos sacaron las 3 horitas. Entonces, por favor, echen el repaso, tengan en cuenta muy bien eso